Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Soy Ernesto Treviño, soy maestro masón. ¿Vale la pena París por una misa? Esta frase la recordó ayer Leo Zuckerman del Enrique de Borbón, que a la postre se convertiría en Enrique IV, rey de Francia. Él era protestante y sin embargo se le pidió jurar de su religión, convertirse al catolicismo, y así le daban la corona de Francia. Y dicen que esta frase es de él. ¿Vale la pena una misa París? Y sí, sí valió la pena. Se convirtió en rey de Francia. Vale la pena para México abjurar de toda su tradición migratoria que tiene y esta defensa que ha hecho de inmigrante, no de ahorita, desde hace décadas. Hay que recordar que México exilió algo así como 850,000 europeos en la época franquista, allá en España. También una gran afluencia de hondureños, salvadoreños que hicieron vida en el sur de la República, y eso nos dio bastante autoridad moral, sobre todo una apertura cultural muy importante que tuvimos en el sur de la República. Pues bueno, eso sería el tema a analizar. A menos de que las calificadoras le están haciendo el caldo gordo a Donald Trump, no es posible que cuando México está inmerso en una problemática tan compleja con Estados Unidos, que nos quiere poner aranceles del 5% y escalar el 5% cada semana hasta llegar a un 25%, en ese momento las calificadoras hayan hecho su trabajo, entre comillas, y rebajarnos un puntito más. Una de ellas nos da la calificación de estable, es decir, ni buena ni mala. Esa es muy buena porque esa calificación, según comentaba Raúl Feliz, el analista político y financiero, va a durar 12 meses. Dentro de 12 meses se vuelve a hacer esa calificación. Moody, sin embargo, le quitó un escalón más y estamos a 2 de perder la calificación de un país que se puede invertir sin riesgos. Pero vale la pena que nosotros también le hagamos el caldo gordo a Trump. Hay que recordar que ya se aproximan las elecciones en Estados Unidos, y el tema que más dividendos políticos le deja siempre a un presidente de Estados Unidos es la lucha contra la migración. Y la piñata favorita para este tema siempre va a ser México, ya que México pues es el trasiego, es por donde tienen que pasar para llegar a Estados Unidos todos los centroamericanos. Es un tema que es imposible de solucionar sin las medidas socioeconómicas necesarias. Estados Unidos no ha podido detener la migración de los migrantes. Más o menos en unos 50 años le llegaron como 20 millones de migrantes, algo así, mexicanos que nacieron aquí y se fueron para allá. En Estados Unidos hay alrededor de 15 o 18 millones. Para que se den una idea, es un tema muy difícil para México cerrar la frontera, amén de que ya contraviene muchas de las cartas que se han firmado. No se puede detener nomás las fronteras, se tienen que tener programas de apoyo social al migrante, porque ya tiene derechos adquiridos en la Carta de los Derechos Humanos. También, a pesar de todo esto, México ha podido contener cientos de miles de migrantes. Este número lo dan las autoridades migratorias y están avaladas por Estados Unidos, y sin embargo para Estados Unidos, bueno, para el presidente Donald Trump no es suficiente. Él quiere más. Él quiere que México se convierta en verdadero enemigo del migrante, y eso, yo creo, eso sí no es posible. Hay una carta que mandaron 7 ex embajadores de Estados Unidos en México, diciéndole al presidente Donald Trump que tiene que desvincular el problema económico con el problema migratorio, que eso no tiene nada que ver, que deben ser dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, como les digo, a él no le interesa. ¿Hasta dónde nos puede dañar alza de aranceles del 5 al 25% que propone el presidente de Estados Unidos? Bueno, en el corto plazo
Raúl Feliz dice que es muy difícil de implementar, ya que la frontera que más movimiento tiene en el mundo es la frontera de Estados Unidos y México. Entonces cambiar un arancel de la noche a la mañana es una cantidad enorme de papeleo y de trabajo burocrático que no se hace en el corto tiempo. Sin embargo, un país tan ordenado como Estados Unidos en las cuestiones financieras, al final de cuentas va a lograr imponer esos aranceles sin ningún problema. Aranceles que todavía no están en vigor y sin embargo ya están afectando los productos norteamericanos. El aguacate ya aumentó algo así como el 15%, hay productos que ya se están disparando y eso no le conviene tampoco al pueblo de Estados Unidos. Amén de que estos aranceles son ilegales, contravienen el derecho internacional de libre comercio a los que se ha sometido Estados Unidos y viene a contravenir el Tratado de Libre Comercio, que visto ya con estos ojos va a ser muy difícil que se dé. Ni México ni Canadá, si sigue así con estas decisiones tan impulsivas del presidente Donald Trump, no creo yo que se logre un tratado que beneficie a las tres partes. Canadá ya está haciendo lo propio, ya está empezando a ver a qué le va a poner aranceles de los productos de Estados Unidos hacia México. Nosotros podemos hacer lo mismo, sin embargo, el daño que causan estos aranceles a México, en el caso apocalíptico que llegara al 25%, se calcula que la pérdida sería de 40 a 50 mil millones de dólares en un año. Hay que recordar que la deuda de Pemex es algo así como de 96 mil millones de dólares y la deuda mexicana es como de 120 y tantos mil millones de dólares. Entonces perder 50 mil millones de dólares sería un duro golpe para México, sería más o menos un retroceso como de 4 a 6 puntos del PIB hacia atrás, hacia el lado negativo, y para Estados Unidos apenas sería del 0.2%. Nos tiene contra las cuerdas el presidente Donald Trump. Si vamos a salir de esto, va a tener que ser una muy buena negociación política de la mesa que está trabajando allá en Estados Unidos, aunque no podemos olvidar que lo que el presidente exige son las perlas de la corona, son las perlas de la Virgen. Quiere lo imposible, y quiere lo imposible porque lo que él quiere es reelegirse. No le interesa más, no le interesa a su pueblo, no le interesa afectar a un socio comercial, no le interesa nada, a él solo le interesa reelegirse. Había temas en la mesa muy importantes, el caso de Lozoya y el fraude que cometió AMSA con la planta de agronitrogenados a Pemex, la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía por la falta de los estudios ecológicos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no iría a la G20, la corrupción en el Poder Judicial. Todos estos temas, aunque son muy importantes, palidecen contra este gran tema que tenemos enfrente. Los aranceles es una cosa seria, es algo que nos va a pegar bastante. El dólar pudo contenerse en esta primera oleada de los 18 y pico, subió casi hasta los 21 para volver a 18.60 más o menos, y ahorita ya anda otra vez por ahí de los 19.20. De hacerse realidad este pronóstico apocalíptico, el dólar iría a algunos 25 pesos, eso ya estaríamos entrando nosotros quizá en una espiral deflacionaria, y todo lo que se ha construido, no nomás este sexenio, lo bueno que ha tenido en los otros sexenios, todo se derrumba solo por el capricho de un hombre que no le interesa nada más que la reelección política. Miren el caso de Huawei, la empresa más grande en equipos de móviles, en antenas para comunicación, todo esto ya se fue casi a la bancarrota, nada más por el pleito que tiene el presidente Donald Trump con ellos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, pues todo depende de la negociación que se haga. Yo creo que se puede lograr un buen tratado migratorio sin que se afecten los derechos humanos, y yo creo que se puede contrarrestar. Pero, les repito, él quiere reelegirse y va a hacer lo que sea, va a pisar a quien sea con tal de reelegirse. Hay que esperar lo mejor y sobre todo hay que estar preparado para todo. Buenas tardes.